sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Primeramente, saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en este programa titulado Un mensaje para ti. Como no, a mis compañeros de programa en Cartagena, en La Coruña también, y con los que Dios me está permitiendo emitir este programa ya por algunos años. Estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y estamos tratando de presentar una enseñanza expositiva de esta carta y hemos iniciado en los primeros versículos del capítulo 1 y estamos en este momento hablando o explicando un poco acerca del significado del verbo, del término llamar, llamado llamamiento en la Escritura. ¿Por qué estamos hablando de este verbo, de esta expresión? Pues porque en el comienzo de esta epístola posiblemente encontramos un fundamento importante en cuanto a lo que es a la postre el desarrollo de todo el contenido que Pablo dirige a esta iglesia de Corinto. Sabemos que es una carta larga, es junto con la segunda epístola a esta iglesia y la carta a los romanos, las cartas extensas o más largas o mayores que el apóstol Pablo escribió, es la primera de ellas. Antes había escrito Gálatas y las cartas a los tesalonicenses, aproximadamente por el año 55 después de Cristo, y la escribió en su tercer viaje misionero, ya que en el segundo viaje misionero fue donde fundó y estableció esta iglesia. Es una carta que contiene muchísima exhortación y que trata de corregir asuntos y problemas que habían surgido en el desarrollo de los miembros de este cuerpo, de esta iglesia. Es una carta que en su momento estaba dirigida a una iglesia y es una carta que bajo la unción y la inspiración de Dios Pablo la escribió y que en definitiva hoy forma parte del conjunto escritural de la totalidad de las Escrituras y está ubicada en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos mucho que aprender en esta carta y contemplando la iglesia visible hoy en este mundo y la historia de esta iglesia a lo largo de los siglos, nos encontramos que son situaciones y cosas que suceden evidentemente siempre, en todas las épocas.
Donde hay hombres, hay problemas. Perdón, los seres humanos tenemos la virtud de generar problemas. Es muy interesante como el apóstol Pablo pues nos deja recogido en el capítulo 8 de Romanos, en esa contundente declaración donde nos ofrece el descanso maravilloso, glorioso, perfecto, seguro, de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan, los que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él acaba de concluir diciendo que él daba gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, después de haber declarado en una manera llena de pasión en su propio corazón, y la Biblia nos lo presenta entre signos de admiración: miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo que me lleva a la muerte? Entonces él reconoce que él mismo con la mente sirve a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, pero ya claramente nos viene hablando de que en Cristo nosotros hemos muerto, al cuerpo de pecado, a la vida de pecado. En esa cruz hemos destruido el cuerpo de pecado para no servir más al pecado, sino para vivir para la justicia. Pero es muy curioso que en esta declaración, después en el verso 3 dice que lo que era imposible para la ley, o sea, en el asunto no tanto de la imperfección de la ley, ni que el mandato tuviera tal nivel de exigencia que fuera imposible cumplirlo. Evidentemente, lo que Dios pide de nosotros es posible cumplirlo, en cuanto a que Él nunca pediría nada que no se pudiera cumplir. Y aunque en el desarrollo de las cosas podemos encontrarnos desde el comienzo de todo como nuestro primer padre Adán tenía una condición absolutamente inocente, fue creado en inocencia, en una manera perfecta, para poder llevar a cabo aquellas tareas, aquellas ordenanzas y aquellas direcciones y directrices que Elohim, que Jehová, en el huerto le comisionó. Tristemente el pecado afectó todo el proceso del desarrollo humano, y a partir de ahí nos encontramos con el problema para cumplir la ley. Evidentemente, Dios en sus propósitos tiene en mente el segundo Adán, Cristo, el Dios eterno, el que está con el Padre desde y en la eternidad. Sabemos perfectamente que Él, cumpliendo los propósitos absolutamente exactos del reloj de Dios, del cronos de Dios, en ese keros, en ese tiempo perfecto, como nos dice Gálatas en el capítulo 4 y en el verso 4, donde nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido, evidentemente bajo la ley. O sea, Cristo no nació en una época cualquiera. Jesucristo nació, fue hecho carne, aquel que era en forma de Dios, aquel que llegó a ser semejante a los hombres, tomando esa forma de siervo, nació en pleno gobierno del Imperio Romano. Y en ese pleno gobierno y esa plena expansión del Imperio Romano, Él nació en Belén, o sea, en Israel, donde Roma estaba ejerciendo el dominio. Y a la vez nació en un tiempo donde las personas que tenían que pagar por sus maldades, las personas que tenían que confrontar la justicia romana, ellos practicaban la muerte en la cruz. Por eso Pablo dice, muerte y muerte de cruz, para que podamos reflexionar y entender la importancia de lo que aquí se nos está hablando. Para alguien morir en aquel tiempo podría ser algo normal. Morir en una cruz, bueno, también había muchos reos que eran crucificados. De hecho, los historiadores de esos primeros siglos nos cuentan que había regueros de cruces con montones de cuerpos crucificados. Pero lo que a nosotros nos interesa es que Jesucristo nació en el momento, en el cumplimiento
en aquello que evidentemente el propio apóstol lo declara como una locura, como una estupidez para los que se pierden, pero para nosotros, para aquellos que hemos sido alcanzados por este Evangelio, sabemos que es sabiduría de Dios, sabemos que es poder de Dios, sabemos que lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres en cuanto a ese hecho maravilloso donde Dios se encarnó y donde realmente cumplió con todas las exigencias de la ley. O sea, Jesucristo nació y esa ley medía la perfección y la santidad de su vida. La ley es la regla, evidentemente en la Biblia, por la cual Dios mide en cierta manera a los hombres. Su santidad es el cumplimiento de esa ley, es el cumplimiento de sus ordenanzas, es aquello que Él exige porque Él es santo. Y en esta manera el Dios santo demanda que las criaturas vivan en santidad. Y esa santidad solo puede ser desarrollada por el cumplimiento de esta ley. Como bien nos dice claramente el apóstol Pablo cuando viene hablando, ¿no?, de esta ley y de este mandamiento, lo primero que dice que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, por lo tanto, esto siempre lo declara en base a la naturaleza de aquel que ordena las directrices del desarrollo de aquello que debe de cumplirse. Si esto lo aplicáramos a nuestra vida, pues mediríamos a los hombres en base a aquello que ellos exigen de otros. Un rey justo es aquel que establece un gobierno justo, ¿verdad?, que establece unas leyes justas y que exige el cumplimiento de esas leyes en base a la propia justicia que él tiene. Pero si hoy miramos al mundo, lo único que vemos es injusticia, ¿verdad? Vemos hombres impíos gobernando el mundo, vemos la maldad en el mundo y vemos evidentemente que hay constantes injusticias con la población humana. Y todavía lo que es más triste, que todavía pues Dios es malo porque Él permite todas estas cosas. Él no está de acuerdo con lo que sucede en el mundo. Y es más, Él nos enseñó a vivir en una vida santa. Nos dio una condición para vivir correcta. Y nosotros torcimos el camino y nosotros aceptamos el pecado. Y tomamos ese pecado y lo hemos desarrollado a lo largo de los siglos. Por eso Pablo nos está enseñando aquí claramente que esta ley perfecta era débil, pero por el concepto humano. Porque el hombre es realmente el que desvirtúa esta ley. La ley sigue siendo santa, pero evidentemente el hombre no tiene una condición para cumplirla. Entonces, el problema de la ley es el factor humano. Entonces, este factor humano, Dios evidentemente lleva a cabo una acción que nos llena de gozo, y es esta. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, aquí ves al Dios hecho carne. Evidentemente vemos la semejanza no en condición de pecado, sino en semejanza de pecado, porque Cristo no tenía pecado. Y de esto evidentemente no tenemos hoy tiempo para hablar, pero sabemos que Él vivió en una perfección absoluta, y esa perfección es el ejemplo que hoy los cristianos tienen cuando son traídos a una nueva existencia, son posicionados en esa condición, en esa posición santa en Cristo Jesús para poder vivir. Y el modelo para vivir lo tenemos en la Biblia, y lo tenemos evidentemente el principal modelo, el principal guía, la principal referencia es Jesucristo. Él ha sido el esperado en el Antiguo Testamento por todos los profetas y por todos los hombres de los siglos pasados, y manifestado en el tiempo, como hemos dicho, llegado el cumplimiento del tiempo, ese tiempo de Dios perfecto y exacto. Y en este momento Él es el ejemplo a seguir. Para Pablo, Cristo; para Pedro, Cristo; para Santiago, Cristo; para Judas, Cristo; para cada evangelista, Cristo; para Lucas en el libro de los Hechos, Cristo, aun cuando nos habla de las diferentes etapas históricas
de lo que es el desarrollo del propósito de Dios en la Iglesia y en este mundo. Entonces, queridos oyentes, estamos viendo que este asunto realmente se soluciona y se lleva a cabo por medio de esta acción en la cual Dios envía a su Hijo. Entonces, estamos en la primera carta a los Corintios y nos encontramos con este apóstol que está dirigiendo una carta a una iglesia que está desarrollando errores. Una carta que hoy nos sirve a nosotros para comprender muchas situaciones. Y el fundamento de su presentación es que Él es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A esa iglesia de Dios, a los santificados y a los llamados a ser santos. O sea, santificados, llamados a ser santos. O sea, nadie puede ser santificado si no ha sido llamado a ser santo. Entonces, en ese llamado, en esa acción poderosa de Dios, milagrosa de Dios, por la cual somos traídos por el Espíritu Santo, somos traídos por el Dios Padre al Hijo, y el propio Hijo nos lleva al Padre. Entonces, somos puestos en esta condición. Entonces, aquí el apóstol, usando esta autoridad apostólica para ser autor de una carta inspirada, además del fundador físico y espiritual de esta iglesia, se dirige a todos aquellos que comparten con él la vida santa. Y ahí es donde nosotros estamos hablando en este estudio de la primera carta a los Corintios sobre el asunto del llamado. Estamos estudiando un poco acerca del capítulo 51 de Isaías. Y aquí en este capítulo 51 de Isaías nos estamos encontrando pues con unas palabras llenas de significado, llenas de sabiduría y llenas de esperanza para todos aquellos que realmente estudiamos y leemos la Biblia. Estamos viendo cómo el escritor de esta profecía nos enseña en 11 versículos que hará todo aquello que prometió Abraham, que habrá una salvación para el mundo entero, que el bien triunfará y que habrá un remanente que padecerá injusticias pero prevalecerá. Entonces el profeta está enseñándonos cómo Dios es poderoso para hacer cumplir sus propósitos y cómo en el desarrollo de los tiempos Él llama, como hemos dicho, a imperios a actuar, a gobernar, y a la vez Él los levanta y Él los abate. Y con la misma está levantando otros imperios. Y hemos venido desde Egipto, hemos estado con el imperio con Asiria. Antes hemos presentado también la aparición de los sirios. Después vemos el imperio babilónico, el imperio persa. Y aún la Biblia nos habla del imperio griego y también del imperio romano, como hemos citado, esa visión que Nabucodonosor tuvo en el libro de Daniel y que Daniel explicó también en el capítulo 2 de su profecía, y que evidentemente Daniel después en capítulos siguientes nos deja muy claro, juntamente también con el propio libro de Apocalipsis. Entonces vemos que este verbo, que esta palabra, llamar, connota no solamente los hechos que acontecen y ocurren en el tiempo y de los cuales somos testigos contemporáneamente en las épocas donde nosotros vivimos, como es evidentemente la salvación, que hoy sigue siendo el milagro de milagros. Que hoy todavía, 2000 años después, los efectos de la gloriosa muerte de Jesucristo en la cruz en Jerusalén y su resurrección al tercer día, que ahora entramos en los tiempos donde se recuerda lo que llamamos Pascua o Semana Santa. Ahí estamos recordando esos hechos, esa semana de pasión de nuestro Salvador. Y sabemos cómo esa obra expiatoria sigue siendo vigente, sigue siendo efectiva, y que hoy todavía personas vienen a Cristo para ser salvados en todos los lugares del mundo. Por lo tanto, la palabra
es muy presente, es muy actual, está llena de significado, y lo que es maravilloso, o sea, que esta palabra lo que hace no solamente es llevarnos atrás, sino nos lleva a un presente y nos da esperanza en un futuro, porque es lo que es lo que estamos hablando en esta mañana. Entonces vemos que este profeta, ya en la segunda parte de su profecía, que sabemos que es a partir del capítulo 40, la primera parte concluye en el capítulo 39, con Ezequías y con la visita de los enviados de Babilonia, todavía recién saboreando la victoria del pueblo de Dios bajo la dirección de un solo ángel de Dios que pudo acabar con 185.000 asirios en una noche a las puertas mismas de Jerusalén. Pero aquí estamos ya en la segunda parte de la profecía, y el profeta está viendo hacia adelante, pero también está viendo hacia atrás. Es muy bonito esto, porque cuando estamos hablando, cuando Pablo está hablando y está diciendo: yo, Pablo, apóstol, llamado apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, está hablando de un presente, está hablando de un pasado, y a la vez nos lleva hacia un futuro. Bueno, pues aquí el profeta Isaías está exactamente haciendo lo mismo. Él está hablando a un pueblo que va a entrar unos cuantos años después en una cautividad. Hemos enseñado cómo la caída del reino del norte sucedió en el año 722 a.C. 136 años después cayó Judá, en el 586 después de Cristo, y desde donde habla Isaías hay 180 años hasta Ciro, que es el ungido que no conoce la voz de Dios, pero que es levantado por Dios para traer de nuevo y para facilitar a los cautivos en Babilonia el regreso a Jerusalén para la reconstrucción del templo, para la reconstrucción de la vida espiritual religiosa, para la reconstrucción de los muros. Y sabemos que ahí están Esdras, Nehemías, los profetas Ageo, Zacarías, incluso Malaquías un poquito al final. Pero Isaías no vivió esta experiencia. Aún ni el propio Jeremías la vivió, que fue testigo de la entrada y del cumplimiento de muchas profecías que Isaías profetizó en su libro. Entonces vemos que esto todo está por suceder, y que realmente la parte del reino del norte ya sucedió, y que a la vez está habiendo una esperanza en el futuro. Entonces, para mí esto es maravilloso, porque Él está lanzando la voz, como hemos dicho: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Y entonces Él está dirigiendo su voz a personas que van a escuchar. ¡Qué bueno es esto! Nosotros muchas veces estamos en fatalismos, en desánimos, y nunca la predicación del Evangelio es en vano. Toda esa verdad y todo ese trabajo y todo ese esfuerzo que los santos hombres de Dios de todos los tiempos han desarrollado, desarrollan y desarrollarán hasta la venida de nuestro Señor de nuevo a esta tierra, siempre tendrá fruto. Y eso está garantizado en el capítulo 55, donde claramente nos enseña que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Claro, aquí Él está hablando de esa palabra que es inherente a Él en cuanto al cumplimiento de las cosas que Él decide que van a ser, y lo hemos expresado desde la propia creación, desde el propio llamado a este pueblo por medio de la figura de un hombre llamado Abraham, el propio desarrollo de este pueblo en la historia para llevarnos a la figura misma de Jesucristo, y después para introducirnos en el propósito por el cual ya no solamente el pueblo judío es el pueblo que se relaciona con Dios, sino que todo el mundo gentil puede relacionarse con Dios por el conocimiento del Evangelio en la persona de Jesucristo, que aquí nos lo dice claramente: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Él está hablando aquí de los pueblos gentiles. Por lo tanto, estamos ante una situación maravillosa, preciosa.
en la cual vemos como no hay un asunto que se escape a las manos de Dios, y aun cuando ese capítulo 55 debemos de referirlo principalmente a aquel que tiene la prerrogativa, o sea, que realmente tiene en él mismo la acción y que únicamente él la tiene. Sus atributos son incomunicables, siempre le pertenecerán a él y él los exhibirá con la excelencia de la perfección de su persona. Pero aún así nosotros, que hemos sido llamados a participar de su naturaleza por este nuevo nacimiento, que realmente somos esas piedras vivas que estamos fundamentadas sobre el ángulo principal, sobre la piedra angular, sobre el fundamento firme, sobre la roca que es Jesucristo. También nuestras palabras, cuando van en la dirección de la unción y en la dirección del propósito, realmente alcanzan aquello para lo que son enviadas y siempre tienen fruto. Entonces, Isaías aquí lo podemos ver en estas dos direcciones, no solamente en la dirección en la que está hablando, a ver si escuchan, sino realmente con la seguridad de que alguien va a escuchar y con la seguridad de que todo lo que Dios dice se va a cumplir. Nos lleva por procesos históricos. Hoy no tenemos tiempo para posiblemente adentrarnos más profundamente, pero nos lleva primeramente a Abraham. Después él nos lleva a través de cómo él trató con el pueblo israelita en Egipto, de cómo pudo tratar con Rahab y con el dragón, que realmente eran los emblemas de Faraón y a la vez de las deidades egipcias. Y realmente cómo él despertó su brazo y como el propio profeta dice: despiértate, Señor, despiértate, actúa. Permítenos ver tu gloria en tu acción poderosa como la pudimos ver en tiempos pasados. Y así es, y se pudo ver y se seguirá viendo y se verá, porque este brazo del Señor no está derrotado y sigue siendo poderoso como lo fue siempre. En esto yo tengo mucho descanso, en este Dios que nos enseña que Él secó el mar y que Él las aguas del gran abismo, y Él es capaz, donde un hombre se pierde en la infinitud del océano, Él es capaz de hacer un camino. Él puede abrir camino en el desierto, y Él sigue hoy abriendo caminos en este mundo pecaminoso, por la acción poderosa de su llamado a las cosas que tienen que ser. Yo me gozo con esto y cuando observo este mundo, entonces recuerdo las palabras que citamos antes. Lo que era imposible para la ley por la debilidad de la carne. Si observamos el mundo no podemos encontrar en ninguna manera esperanza. Si vemos al hombre, menos. Si contemplamos la acción diabólica con sus engaños y mentiras, menos. Pero si vemos al Hijo de Dios, Él fue encarnado en el momento perfecto. Él es el siervo del cual Isaías nos viene hablando a partir del versículo 40 y que espero poder entrar con ustedes un poco a hablar de este siervo. Entonces podemos ver que este siervo, en condición de carne, en semejanza del pecado, condenó al pecado en la carne, pudo cumplir, establecer el cumplimiento pasado, presente y futuro de todos los designios de Dios, y por eso este profeta, él puede abrir su boca y decir: oídme, porque la palabra de Dios está en el propósito por el cual Dios va a llevar a cabo sus acciones. Y esto es una seguridad para todos nosotros, para poder saber que todo lo que hoy estamos haciendo no es en vano, que el sufrimiento que muchos cristianos tienen en el mundo no es en vano, que realmente las tribulaciones que pasamos no son nada comparadas con la gloria venidera, y que todavía hoy en este mundo podemos gritar y decir: oídme, aquellos que quieren seguir la justicia, aquellos que buscan al Señor. Todavía podemos decir: despiértate, Señor, como en tiempos pasados. Muéstranos tu gloria, queremos ver tu gloria, queremos vivir en tu gloria, y ayúdanos
a creer en la esperanza que un término como el verbo llamar tiene en la Escritura, que nos lleva al pasado, nos actúa en un presente y nos asegura una esperanza futura. Que Dios les bendiga y les espero en el siguiente programa de Un Mensaje para Ti. Un abrazo, un saludo, muchas gracias.